Muy bien, seguimos con relaciones binarias. En este caso es composición de relaciones. ¿Qué es lo que me interesa de esta composición de relaciones? Lo que me interesa primero es que queden bien en claro cuáles son las dos relaciones, ¿sí? Y también que quede bien en claro cuál es el sentido de la composición, cuál es el sentido en el orden, ¿sí?, de la composición. Para hablar de una composición de relaciones, obviamente tenemos que tener dos relaciones, ¿sí? Tenemos, como la bibliografía lo dice, tenemos una relación R, ¿sí?, que está incluida en un producto cartesiano de A por B, y una relación S que está incluida en un producto cartesiano de B por C, ¿sí? Y tengo algunos ejemplos de esos posibles conjuntos A, B y C. Ahora bien, ¿cómo defino a esta composición? La defino de la siguiente manera, así se lee. La composición de la relación S compuesta con R, ¿sí?, esta composición es como un circulito, ¿sí?, es como casi una O de molde, figura en los libros, ¿sí? O en alguna bibliografía figura también como un asterisco, pero para no confundir elegí esta nomenclatura, ¿sí? Es un circulito. La composición de S compuesto con R va a ser igual a un conjunto. Ese conjunto va a estar formado por pares ordenados. ¿Por qué pares ordenados? Por los pares ordenados X, Z, tal que exista un elemento Y, este es el importante, ¿sí?, que exista un elemento Y que pertenezca a B y que obviamente esos pares ordenados, pertenezcan a la relación R y pertenezcan a la relación S, ¿sí? Lo trabajemos con diagrama de Venn para que quede un poco más claro. Si yo represento estas relaciones, tendría A, 2, 4, 6, B, 3, 5, 3, 5, 7 y C, 1, 8. Ahora grafico, utilizando diagrama de Venn, estas relaciones. Voy a graficar primero la relación R, ¿sí? 2 está relacionado con 3. Entonces, 2 está relacionado con 3. 2 también está relacionado, pero con 5. Entonces, 2 está relacionado con 5. Y por último, 6 está relacionado con 7. Y esta es la relación R, ¿sí? Por otro lado, vamos a graficar la relación S. La relación S me dice lo siguiente. Los pares que cumplieron con la propiedad son el par 3, 1. Entonces tenemos el par 3, 1, ¿sí?, y el par 5, 8. 5, 8. Ahora bien, ¿cómo definimos? Acá tengo la relación S, perdón. Ahora bien, ¿cómo definimos esta composición? ¿Sí? ¿Cómo definimos esta composición? S compuesto con R. ¿Cómo lo definimos? Les decía yo, si yo asigno a todos los elementos de A la letra X y a todos los elementos de B la letra Y, ¿sí?, por consiguiente, a todos los elementos del conjunto C le voy a asignar la letra Z. Entonces, estos vienen a ser elementos X, ¿sí? Estos vienen a ser elementos Y y estos vienen a ser elementos Z, ¿sí? Entonces tendríamos elementos X, elementos Y y elementos Z. ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos la relación R formada por el elemento 2, 3, XY, ¿sí? El elemento 2, 5, XY, el elemento 6, 7, XY. Y la relación S estaría formada por dos pares ordenados, 3, 1
y Z, 5, 8 y Z. ¿Qué estoy buscando en esta composición? Estoy buscando ese I, que como les decía yo, esta era la parte importante. Estoy buscando ese I que sirva como conector, o sea, que conecte los elementos del primero y del último conjunto. Entonces yo digo, la composición, miren, va a estar formada por elementos XZ, o sea, por elementos que pertenecen al primero y al último conjunto, siempre y cuando tengan un elemento I que los conecte, ¿sí? ¿Que conecte a quién? Que conecte a esos pares X, Y que pertenecen a R y los pares Y, Z que pertenecen a S. Y bueno, acá lo vemos claramente. Por ejemplo, 2 relacionado con 3 y 3 se relaciona con 1. ¿Quién es el conector acá? 3. O sea, 3 es ese I. Entonces el par formado XZ es el par 2, 1. Porque ese I es el elemento 3. ¿Quedó claro? Entonces por eso en la composición tendríamos el par 2, 1. Sigamos analizando. Tenemos el par 2, 5, ¿sí? Y 5 relacionado con 8. Ahora bien, ¿quién es ese I en este caso ahora? Es 5. 5 es el conector, 5 es el que los compone. Entonces el par resultante sería XZ 2, 8. 2, 8. Ahora bien, el par 6, 7, ¿sí? Y el 7 no está conectado con ningún elemento del conjunto C. Por lo tanto, 7 no es conector. No es posible armar ningún elemento XZ donde 7 sea el conector. Si 7 hubiera estado relacionado con 8 o 1, sería otra la historia. Pero no, simplemente es lo que me interesa de la composición de relaciones, es esta parte y entender el sentido de esta composición, ¿sí?